Muy bien, vamos a abrir la Biblia en varios lugares. Voy a leer varios lugares. En el Salmo 128, versículo 1, dice, vamos a ver todas o varios lugares donde las Escrituras hablan sobre todos los que son bienaventurados, dichosos. Define el diccionario afortunados. Me atrevo a decir ricos. Dice la palabra de Dios sobre aquellos que son bienaventurados. Dice en el Salmo 128:1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Proverbios capítulo 3, verso 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Habla de la sabiduría. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Proverbios capítulo 16, verso 20. Yo ni lo dejo abrir la Biblia, qué feo. Escuche. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Job capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lucas 11, 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 28. Entonces respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados
los que no vieron y creyeron. Mateo, capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes o de vosotros. Hay una cantidad importante de bienaventuranzas. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Y es interesante porque ustedes notaron que no dice bienaventurados el que tiene $1.000.000 en el banco. Pero ¿a cuántos les gustaría, no? ¿A alguno le gustaría? Levante la mano. Yo no entiendo, ¿no le gustaría? Obvio, pero somos religiosos, ¿eh? ¿Me permite un piropo mal hecho? Somos hipócritas, ¿eh? ¿A quién le gustaría tener $1.000.000 en su casa encanutado? Mire, hay algunos que no les gusta, hermano, pero después se matan por la plata. Se matan. ¿Sabe que las bienaventuranzas en ningún lugar hablan sobre el dinero? Ahí, puntualmente. Dios no tiene un problema con la riqueza. El problema lo tiene el ser humano. Decía el Señor, ahí donde estén las riquezas estarán el corazón de ustedes. Ahí. Cuando habla de las bienaventuranzas, dice que es bienaventurado el que teme al Señor. No el que teme como miedo, sino el que teme a Dios con respeto. Por eso dice, bienaventurado el que teme al Señor y guarda sus mandamientos. ¿Cuáles los mandamientos? Los mandamientos que Dios le dio a Moisés. El que ama los mandamientos y las ordenanzas de Dios, dice, es bienaventurado. Y da una serie de beneficios de aquellos que son bienaventurados, donde dice, bienaventurado aquel que su pecado le fue perdonado. Esto es maravilloso. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta cuando uno dice, soy bienaventurado cuando el Señor ha perdonado mi pecado?
Cuando estaba el fariseo y el publicano, que uno de ellos decía que se sentía tan justificado solamente porque ponía sus ofrendas, ayunaba, oraba. Y el otro que le dijo, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Dice que el publicano, se fue justificado. Mientras que el fariseo seguía pensando en que no tenía nada para que se le perdone. Bueno, bienaventurado aquel que Dios perdonó sus transgresiones. ¿Quién no? Cuando en el libro de Proverbios dice, bienaventurado aquel que haya la sabiduría. Saben que esta es una de las cosas que suele estar menospreciada, la sabiduría. Cuando a veces hay estudios, las reuniones de estudios tendrían que estar de llenas igual que un día domingo. ¿Por qué no pasa? Porque se menosprecia la sabiduría. Se menosprecia. ¿Por qué? Porque no es importante. Dice allí en Oseas y en otros textos, dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Justamente porque no lo procuró. Porque no lo procuró. El tema del conocimiento es fundamental para caminar, para marchar, para ayudar a otros, para no tropezar. Lo contrario a la sabiduría es como también lo menciona en el libro de Proverbios, es el simple. El simple ve el hoyo y cae en él. Muchas veces la gente confunde entre la diferencia entre el sencillo y el simple. Una cosa es ser sencillo y otra cosa es ser simple, porque el simple cae en cualquier hoyo. Donde hay un hoyo por delante, ahí va a caer. Y es interesante lo que dice Oseas. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y alguno puede decir, pero mirá que también el apóstol dijo que la sabiduría, el conocimiento envanece. Envanece, hermano, cuando nosotros no ponemos la mirada en el Señor. Cuando el pueblo de Dios pone la mirada en el Señor, el conocimiento, la enseñanza ha de caer en un corazón que está preparado para que caiga la semilla y pueda dar fruto a 100 por 1. ¿Para qué? Para no escuchar una trompeta que da, como dice Pablo, un sonido incierto. Cuando hay un corazón que es simple, van a escuchar cualquier trompeta y vamos a ser engañados. Mientras que aquel que conoce de verdad las palabras del Señor y tiene un corazón sabio, va a poder caminar y no va a ser engañado ni por el enemigo, ni por el diablo, ni por otras corrientes que no vienen del trono de Dios. Bienaventurado el que haya la sabiduría. ¿Sabe que aún dice, me gusta cuando habla de los obispos, porque de los obispos da un montón de conceptos, dice tienen que tener la casa en orden, marido de una sola mujer, y en un momento dice que no sean, hay una palabra que utiliza, que no sean no preparados, que no sean torpes en el conocimiento. ¿Para qué? Para poder pastorear a la iglesia.
Cuando un obispo o un pastor no tiene conocimiento de la palabra de Dios, va a llevar a la iglesia a tropezar. Pero con más razón el obispo, con más razón. Por eso no podemos decir, bueno, no tengo conocimiento de esto, porque se van a cometer muchos errores, como los que ocurrían en el siglo XV, en el siglo XVI. Cuando uno habla en el siglo XVI, o vemos lo que ocurría en la iglesia, era la iglesia católica, antes de la Reforma, y ahí estaban los sacerdotes donde vendían la salvación. Para poder ser salvo había que pagar y se compraba la salvación. Y se engañaba al pueblo, a la cristiandad. ¿Y eso por qué? Por la falta de conocimiento, por la falta de sabiduría. Se contaban las historias como cuentos y la gente lo creía. Eran las famosas indulgencias y la gente reunía dinero y compraba la salvación y después le mostraban al resto, miren el título que tengo, soy salvo, he comprado la salvación. Aquellos hombres de Dios como Nesi, como tantos otros, se rebelaron sobre todo esto y luego vino la Reforma. Vino la Reforma, se necesitaba un avivamiento. Por lo tanto, el tema del conocimiento y de la sabiduría, hermano, no es un tema menor. Para que usted no diga, bueno, no, yo creo en lo que diga, en lo que dice el pastor, no, está bien, yo tengo un problema y voy a hablar con el pastor. No, está bien, buenísimo que consulte, buenísimo que me tenga toda la confianza, yo se lo agradezco, pero está bueno, hermano, estudiar, es necesario. Es necesario. Un día un hermano me decía, vienen hermanos a veces de otras iglesias, muchos de ustedes han venido de otras congregaciones, y hace muchos años un hermano, yo lo invitaba a los estudios, y él me decía, no, yo ya tengo la cabeza llena de teología, pero usted lo escuchaba hablar y la teología que le habían enseñado era paupérrima, era débil, era inexacta. Bienaventurado, dice en Proverbios, el entendido en la palabra hallará el bien. Otra vez, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. El entendido en la palabra. Usted sabe que Jesús, cuando habló de los últimos tiempos, Él decía que el amor de muchos se iba a enfriar en los últimos tiempos. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Hace mucho que no lo lee esto? Sí. Y ahí también decía que no solamente el amor de muchos se enfriará, sino que también muchos de los escogidos iban a ser confundidos. Y no habla de pocos, dice muchos. ¿Saben por qué muchos van a ser confundidos? Por la ausencia de sabiduría. Porque no sabrán leer los tiempos. No sabrán comprender los tiempos. Dios tiene un propósito para la iglesia y es una iglesia que queremos que el Señor nos diga, bienaventurados los que confían en Jehová. Confiar en el Señor es esto, es estar aferrado y vendrán tiempos, vendrán vientos y vamos a estar aferrados. Son los que van a estar parados en la roca. Es esto. Son los que estarán firmes en la roca. El mismo, y en esto sí me tengo que detener, en lo de Job. Dice,
He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Diga conmigo, el que Dios castiga. Dios castiga. Bueno. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la venderá. Él hiere y sus manos curan. Yo acá tengo que aclarar algo. Bienaventurado el hombre que de verdad confía en el Señor y que sabe recibir el castigo de Dios. Y digo el castigo de Dios y no el castigo de los pastores. Hermanos, nosotros los pastores no estamos para castigar a la gente. El presbiterio no está para castigar a la gente. Los pastores no estamos para castigar a la gente. Sí hay una cuestión que se llama disciplina. Los pastores podemos ejercer la disciplina cuando un hermano comete un pecado determinado. La palabra de Dios dice que los pastores o el presbiterio está para ejercer la disciplina. Por eso Pablo dice, ustedes que son espirituales, restauren al que comete un error con espíritu de mansedumbre. Siempre la disciplina ha de ser para poder bendecir a la persona con espíritu de mansedumbre. Siempre. No me lo van a preguntar porque ustedes son muy educados, pero ustedes me dirán, hace 34 años que soy pastor, sí, 34 años. ¿Cuánta gente he disciplinado a lo largo de 34 años? 3 personas. Y nunca la iglesia se ha enterado cuando una persona fue disciplinada. Nunca. Y fue por casos bien concretos, puntualmente en algunos casos de adulterio, y se toma la persona aparte, se habla con la persona, se ora por la persona y se lo ayuda a poder salir de esa situación. ¿Me sigue? ¿Seguro? ¿Qué es? ¿Que en la iglesia son todos santos? No, ¿que van a ser todos santos? No. Pero se tiende a ayudar a la gente. ¿Y hay otros tipos de pecado? Claro que hay otros tipos de pecado. Y también siempre se tiene que ayudar a la persona, al hombre o a la mujer, a restaurarlo, a bendecirlo, que es el espíritu de las Escrituras. Pero nosotros no estamos para castigar a la gente. Esto era lo que hacían aquellos hombres en el siglo XVI, donde sí se castigaba a la gente, en algunos casos se les daba latigazos, se los flagelaba, etcétera, etcétera. Pero ahora volviendo al tema de Job, ¿Dios puede castigar? Claro. Dios puede utilizar determinadas cosas, pero siempre lo va a hacer para poder bendecir las vidas. Nunca va a decir, alguien se va a caer en las manos del Señor y va. Bueno, ahora caerá. Sí ha habido juicios de Dios. Dios ha llevado a algunas personas por determinadas cosas y los ha castigado de determinada manera. Claro. ¿Qué lo vamos a negar? Leamos en Hechos de los Apóstoles. Siempre hablamos, la iglesia habla un avivamiento. Claro, cuando descendió el Espíritu Santo y lo hizo de manera tremenda, como en Hechos de los Apóstoles, nosotros nos encontramos con la historia de Ananías y Zafira, donde dice que la gente vendían algunos las propiedades y ponían el dinero a los pies de los apóstoles para extender el Evangelio. Y Ananías y Zafira vendieron una propiedad y dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a quedarnos con esta plata, vamos a poner esta plata y le vamos a decir a los apóstoles, este dinero vendimos la propiedad. Mire lo que le voy a contar. Lo conoce a la luz de las Escrituras. Y dice que aquellos fueron y quisieron engañar a los apóstoles. Y los apóstoles le dijeron, ¿por qué querés engañar al Espíritu Santo? Si nadie te está pidiendo que pongas el dinero de esa propiedad. Nadie le está pidiendo a nadie que ponga el dinero de esa propiedad.
Pero ¿qué era lo que había que hacer? Ellos, Ananías y Zafira, querían ser espirituales, apariencia, hipocresía. Y se murió uno, y cuando entró el cónyuge luego, le dijeron, ¿en tanto vendiste la propiedad? Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, recién sacaron a tu cónyuge muerto porque querías mentirle al Espíritu Santo. Y ahora vos querés hacer lo mismo. Y se murió. Ahora les pregunto, ¿queremos un avivamiento? Amén. Amén. Claro que Dios, cuando quiere tocar, toca. Pero Dios, hermano, no solamente es maravilloso y misericordioso. Cuando David hizo el censo y se equivocó haciendo el censo, le dijo a Natán, el Señor te dice que escojas una de las tres cosas, porque no estás confiando en Dios. ¿Qué querés, peste? ¿Querés persecución? ¿O querés caer en manos del Señor? Hambre. Y dijo David, quiero caer en manos de Dios, porque Dios es misericordioso. Y murió mucha gente. Y en un momento paró y le pidió a David que haga un sacrificio. De hecho lo hizo. Y David le decía, el pueblo no ha hecho nada, he sido yo el que he pecado. Y murieron miles. Decía Job, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Puede que te ocurra algo y que estemos cayendo en manos de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Pero también están los excesos de hombres y mujeres. Alguno se enferma y no falta, por eso yo le pido que nunca caiga en esto, no va a faltar nunca el hermanito que diga, algo habrás hecho que estás enfermo. Muchas veces esta es parte de la hipocresía, de la religiosidad. Por eso, cuando el apóstol Pablo comenzó a dar el mensaje y les agradeció, y le dijo, yo les agradezco que ustedes no me juzgaron por la enfermedad que tengo. Algunos decían que había tenido una enfermedad en los ojos. Y fíjense, era un hombre que estaba predicando el Evangelio, la gente se sanaba, imponía las manos sobre los enfermos se sanaban y de pronto cae una enfermedad sobre él. Y dice que 3 veces le pidió a Dios que la quite y Dios le dijo, no la voy a quitar porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aguantátela. Vos que orás por la gente y se sane, vos que le predicás a la gente y se convierte, vos que imponés las manos y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora de pronto, bancate esta. Esto me recuerda a un evangelista muy conocido que él decía que él le oraba a las multitudes y las multitudes se sanaban, pero de pronto él tenía un dolor de muelas. Le oraba a la multitud, se le emplomaban las muelas, se le pasaban los dolores. Y él tenía un dolor de muelas y le clamaba a Dios y no se le iba con nada. Tenía que ir al dentista. Muchas veces Dios nos mueve la estantería.
pero que sea Dios el que nos mueve la estantería. No lo quieras ayudar a Dios pisándole el dedito chiquitito del pie a tu hermano, porque eso no es de Dios. Claro que Dios muchas veces tiene propósitos. Yo he conocido gente que todo lo que tocaban prosperaba, les iba, prosperaba. Donde tocaban prosperaba. Y un día el Señor lo tocó, como a Job, porque estoy dando el ejemplo de Job. Job todo lo que tocaba lo prosperaba. Pero un día, cuando pasó todo lo que ustedes saben, y Dios comenzó a tocarle todo lo que estaba a su alrededor, pero su vida se mantuvo en pie. ¿Saben por qué? Porque él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios. Hermano, lo que te esté pasando, que puedas confiar en Dios. No te aferrás a otra cosa, te aferrás al Señor. Pero no tengo fuerzas ni de venir a la iglesia, voy a sacar fuerzas de donde sea para congregarme. ¿Por qué? Porque Él es digno de recibir toda gloria. Y porque aún Dios va a utilizar estos lugares para que nosotros también seamos edificados. Y podamos irnos siempre con esa palabra de Dios que ha de calar hondo en nuestro corazón. Hermano, en esto la sabiduría es fundamental, el conocimiento es fundamental, la confianza en el Señor es fundamental. Y voy a mencionar, lo de la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los que soportan la tentación. Tentación de toda índole. De toda índole. El soportar la tentación tiene como premio la corona de vida. ¿Vieron cuando alguno aún te va a decir, no seas tonto, te dicen los amigos de la vida? Aprovechá esa oportunidad. Qué tentación con lo sexual, qué tentación con lo económico, qué tentación de ver que hay un celular que alguien se lo olvidó. Ay, qué tentación. Miren, un día me causaba mucha gracia a mí porque cuando yo había venido a vivir a Mar del Plata, me habían presentado a unos gitanos que eran creyentes. Hay muy buenos gitanos, muy fieles al Señor. Y me acuerdo que estaba viendo a uno de ellos y me ve uno y me dice, pastor, el Señor me ha bendecido. Yo dije, amén, Dios bendice. Yo tenía ganas de comer manzana, que era manzana. Tenía ganas de comer manzana y pasó un camión por la puerta de mi casa y no lo va a poder creer. Se le cayó un camión de manzana. Y yo fui corriendo, agarré el cajón y lo metí adentro de mi casa. Dios la había bendecido con un cajón de manzanas que no era de ella. Era de uno que tuvo que pagar la manzana. ¡Cuánta tentación! Tentaciones sexuales, tentaciones económicas, tentaciones con bienes, tentaciones. En aquellos años, tendría unos 7 años, iba caminando por una calle, era todo descampado donde yo vivía. ¡Qué tentación! Y me sale un perro de policía y me empieza a correr y me muerde la nalga, abajo de la nalga. Y me mordió feo, me dejó toda la marca. Comencé a cruzar aquel campo y encontré una pelota de fútbol. Y dije, el Señor me bendijo.
Qué bárbaro. Me agarré la pelota, le dije a mis amigos, nadie tenía pelota, hacíamos pelota de trapo y se la mostré a mis amigos. Miren lo que encontré. Nos quedamos jugando a la pelota. El perro me había mordido a las 2 de la tarde y aterricé en mi casa, que la cancha de fútbol estaba frente a mi casa a las 9 de la noche. Era verano. 7 horas jugando a la pelota. Con la pelota así volví a mi casa y mi mamá me decía, anda a bañarte. No podés. Tenía acá un collar negro. La tirita negra acá de la tierra pegada con la transpiración, mugre por todos lados. Anda a bañarte. Y me fui a bañar todo contento. Me bañé, salí. Y cuando salí le dije, me encontré una pelota, mamá. Qué bárbaro, qué suerte que tuviste, qué bien. Ah, mamá, me olvidé decirte, me mordió un perro hoy al mediodía. ¿Cómo que te mordió un perro? No, mira acá. Sabe que tengo la marca, no se la puedo mostrar. Todavía tengo las secuelas. Mi mamá me quería matar. Decime quién es el perro negrito porque te van a dar 40 vacunas. Apareció el perro, que lo llevó la policía y se lo llevó en observación. Si no, me tenían que dar 40 vacunas. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque yo dije, el Señor me ha bendecido con una pelota. Pero yo les tengo que confesar algo y yo le pedí perdón al Señor. Donde yo encontré la pelota, ahí al lado había una casa. Que era de los chicos de la casa esa pelota. ¿Usted qué cree? ¿Que vino como un meteorito que cayó a la tierra? No vino como un meteorito. No, era todo campo, había una casa, yo encontré la pelota que estaba al lado de la casa. Los chicos dejaban la pelota ahí porque jugaban ahí. No tenían necesidad de guardarla, porque ahí nosotros la llave en casa no cerrábamos con llave como en su casa. En otras palabras, yo le choreé esa pelota. Y yo me tuve por afortunado, por bienaventurado. ¿Entienden? Esas son partes de las tentaciones que también hay. A veces hay una gran confusión. Con el dinero ni le cuento. Encuentre la cantidad de gente que puede encontrar una billetera tirada y la devuelve intacta con el dinero adentro, son contados con los dedos. No quiero ni preguntarle qué haría usted si encuentra una billetera con dinero y si tiene el documento adentro. Un día perdí un celular y me llamó una chica del casino y me dice, mire, encontré este celular. ¿Y sabe por qué me lo devolvió? Porque era analógico. Porque no podía hacer nada con ese celular. Pero me lo devolvió, yo fui y se lo agradecí. He entregado recompensas. Un día he perdido alguna cosa y he entregado recompensas, me lo han devuelto. Hay muy buena gente. Hay gente que encuentra una valija con dinero en un taxi y lo devuelve. Hay gente muy honesta, pero hay otra que no. Aún en eso, Dios tiene que trabajar. Pero miren, voy a terminar leyéndole el último versículo que está en el libro de Apocalipsis. Ni mencioné las bienaventuranzas del Señor, de Lucas, porque ahí todas las bienaventuranzas que el Señor lee y que está en Lucas, son todas las bienaventuranzas que están en toda la Biblia. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que reciben persecución, los que sean vituperados y los persiguen, los pobres de espíritu. Todo esto son bienaventurados. Pero hay uno que está en Apocalipsis, dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Miren, cada vez que muere alguien, yo me doy cuenta cuando es un creyente
o cuando es alguien que no conoció al Señor. Porque el que no conoce al Señor, usted va a encontrar ahí amargura, tristeza, llantos, se aferran al ataúd, lo golpean ahí, hijo, te voy a extrañar, papá, te voy a... ¿Saben las que? Vi de estas un montón. Pero cuando uno va a un velatorio de un creyente, de un hermano en Cristo, uno encuentra otra cosa. Lo estoy despidiendo, lo voy a extrañar, voy a llorar. Pero yo sé a dónde va él si es un hijo de Dios. Y yo sé que me voy a encontrar con él o con ella. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Dejarán de trabajar, pero sus obras con ellos continúan. Dejan de trabajar, pero la obra que han hecho continúan. Y saben, yo no se los dije ni lo anuncié a la iglesia. Hoy falleció un padre espiritual mío, el pastor Rubén Naranjo. Rubén Naranjo, él estaba en Barcelona, él estaba allí, un hombre precioso, en Ríos de Vida. Para mí fue alguien tremendo porque tuve la dicha, él pertenecía primero a Unión de Asambleas de Dios, perteneció hasta el año 69 y luego pasó a lo que era Iglesia Cristiana Evangélica de Quilmes, que luego fue Ríos de Vida. Pero en el año 68, 69, cuando él abre un anexo cerca de donde yo vivía, él abre su anexo, donde yo cuento muchas veces, he contado que yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo, fue en su iglesia. Yo tendría 7 años, ni voy a contar la historia cómo fue, pero recibí el bautismo del Espíritu Santo ahí. Unas 30 personas en la iglesia, 20 y pico, no más. Yo no me olvido nunca más como cuando tuve esa experiencia, él vino, me abrazó, me contuvo. Yo no entendía lo que estaba pasando, solo hablaba en lenguas y tenía un fuego acá. Y él me abrazó. Para sorpresa mía, porque él luego se fue a vivir a Estados Unidos, se fue para allá como un año y pico. Perdí todo contacto, imagínense, no había redes sociales, no había nada, yo era un nene. Mi madre iba a la iglesia. Pero para mí fue maravilloso cuando a los 15 años me acerco a la iglesia de Ríos de Vida. Tenía que ir hasta Quilmes. Y me encuentro que uno de los pastores ahí era él, el pastor Rubén Naranjo. Para mí fue algo muy, pero muy fuerte, muy fuerte. Porque fue un hombre que predicó el Evangelio toda la vida. Y lo hizo con pasión. Y él era bienaventurado. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos que yo les leí, todo esto lo tenía. Como tantos otros siervos de Dios que a mí me ha tocado conocer y que murieron, como el pastor Jorge Pradas, como Daniel García, como Carlos Hualier, alguien que ustedes nunca conocieron, pero que tuvo una enseñanza muy, muy hermosa. Tomo lo bueno de ellos, como Ian McCulloch, ahora Rubén Naranjo, como Héctor Zarza, un pastor también miembro del presbiterio, con una humildad impresionante. Ahora este hombre, un pastor, un siervo, Rubén Naranjo. Que yo tuve estas dichas que le he contado, algunos no los conocieron.
Pero aún somos bienaventurados aún el día que nos toque partir de la tierra. Seremos bienaventurados. ¿Qué estamos deseando, morirnos? No. Pero el día que nos llegue a la hora, tenemos que estar preparados. Y si yo le vuelvo a preguntar de nuevo, le digo, ¿a quién le gustaría tener, no 1 millón, 10 millones de dólares? Ojalá el Señor te dé 100, que lo puedas ganar con el sudor de tu frente. Pero tenés que saber que eso no es lo que te va a hacer bienaventurado. Bienaventurado te va a hacer tener respeto del Señor, temor del Señor, confiar en el Señor, tener sabiduría de Dios, ser manso, ser misericordioso, tener paz. Todo esto es lo que nos va a hacer afortunados. Conocer al Señor de tal manera que podamos crecer. Hoy contaba un pastor amigo, decía el pastor Rubén Naranjo, me dijo, decía el pastor Carlos Carachi de Santa Fe, el pastor Rubén Naranjo me dijo que a los 78 años yo me iba a ir con él. Y era la edad que tenía el pastor Rubén Naranjo. Qué tremendo, ¿no? Ojalá vivamos hasta los 90, ojalá vivas hasta los 120. Te aclaro, no sé cómo se llega a 20, no sé, hermano, con pañales. Yo la verdad que no quisiera, se imagina, vamos a cambiar el pastor. Yo ni cambiarle los pañales al pastor, van a decir, ¿te imaginas? Qué horror. ¿Se imagina usted? Y yo ni iba a decir, no, Isaías, te toca a vos cambiarle los pañales al pastor. No, me fui a trabajar y saqué el saco ese gorro. No queda ni el loro. El pastor con el pañal todo acompañado. Es así. No lleguemos así, yo no quisiera llegar así, porque son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Porque descansarán de su trabajo, pero sus obras con ellos sigan. Es así. Es así. Un día el pastor Rubén Naranjo estaba hablando con él en el parque de la Casa Bíblica, allí en Quilmes, y estábamos hablando bien, para mí era un honor, yo tendría unos 20 años, y yo lo escuchaba, y imagínense que para mí ya había sido muy fuerte lo que había vivido a los 7, 8 años, en donde él estaba pastoreando una iglesia, haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, una maravilla, pero ahora hablando con él, y yo lo escuchaba, y viene un chiquito de 8 años, y 7, 8 años, y lo mira, y le dice, hola, y él lo llama por su nombre, hola, ¿cómo estás? Y el nene lo mira y lo escupe. Y el pastor Rubén Naranjo me mira y me dice, así deben hablar mal de mí en su casa para que el nene me escupa. Y sabe, tenía razón, en la casa de ese nene hablaban mal de todos los pastores. Todos. Así que el nene escupía a uno, lo pateaba al otro, lo insultaba al otro. ¿Por qué? Porque era lo que escuchaba en la casa. En la casa los nenes van a responder de acuerdo a lo que escuchan. Esa es parte de la sabiduría que también tenemos que recibir de parte de Dios. Si nuestros hijos escuchan hablar mal de las autoridades, y no esperen que esos niños respeten a las autoridades, porque ya escuchan mal. Por eso para mí es un encanto cuando a veces hay nenes en la iglesia que uno los ve, yo estoy predicando y viene y uno los ve que escriben, y el domingo vino una hermosa nena y vino y me trajo, este es el dibujito que hice del culto de hoy, y aparecía yo acá arriba, una cosa ahí que estaba, y los hermanos, y estaban todos, ahí lo tengo guardado en mi casa.
Qué lindo, porque en esa casa no escuchan hablar mal del pastor. ¿Entienden? Es parte de la sabiduría que nosotros tenemos que saber recibir.